esta noche vamos a dar el siguiente paso, ¿ok? Porque ese Cristo que fue prometido apareció y Él vino a esta tierra y caminó entre nosotros. Caminó por las calles de Jerusalén, tocó y sanaba a los leprosos, ¿verdad? Le hablaba a las tormentas para que se calmaran. Todo esto lo hizo el Señor aquí en la tierra. ¿Y qué sucedió? Él murió en la cruz, fue colgado a esa cruz y resucitó al tercer día. Amén. Ahora, la pregunta que nos vamos a hacer esta noche es: ¿cómo entonces se manifestó ese Cristo? ¿Cómo se reveló a los hombres y qué significa eso para nosotros el día de hoy? Jesús, sin duda alguna, es la figura más influyente de toda la historia. Eso lo estuvimos hablando también la semana pasada. No hay persona alguna a quien más le hayan escrito libros, a quien más le hayan dedicado horas de arte, canciones. No hay persona más que Jesús, ¿ok? Pero hay algo también muy fascinante para mí, que es que casi todas las religiones del mundo, todas las filosofías, también tienen una opinión con respecto a Jesús. Y en casi todas ellas, Jesús tiene una muy buena reputación, ¿ok? Y yo quería repasar rápidamente, brevemente, algunas de estas, porque yo creo que es importante para el día de hoy, cuando tenemos acceso a tanta información, cuando tenemos relaciones, nos encontramos con tantas personas, ¿verdad? De tantos caminos de la vida. Y siento que es importante para nosotros poder hasta evangelizar. En el momento en que vamos por las calles, nos encontramos con personas que de pronto dicen: no, yo creo en Jesús. Y tú, no, bueno, chao, me voy porque ya tiene a Jesús, no hay más nada que hacer acá. El otro día en SDK estaba caminando con mi mamá y nos encontramos con dos chicas que iban caminando en pleno sol. Yo iba, fastidiada del sol, pero todo lo que uno hace por los fitness, ¿no? Para uno mantenerse en forma, X. Me estaba chupando el sol, como uno dice en Colombia. Y esas chicas estaban de lo más alegres, yo ahí sufriendo, y ellas así todas alegres por la calle. Y a mi mamá y a mí se nos hace bastante extraño ver esas dos chicas tan jóvenes. Y nos dicen: no, nosotras somos seguidoras de Jesús y queremos invitarte, que no sé qué. Y yo, cara de testigos de Jehová, no les veía. Entonces yo dije: no, bueno, chévere. Cuando la chica me dice: no, nosotras somos de Estados Unidos. Y yo: ok, bueno, de pronto están como misioneras acá. Sí, nosotras somos de Utah. Utah es un estado en Estados Unidos donde hay una gran población de mormones. Y yo dije: es que son mormón. Sí, pero, estaba como que tratando como que de esconder el hecho de que era mormón para de pronto hacer que su mensaje llegara más profundo a nosotras. ¿Y qué sucede? A veces no conocemos la diferencia. Así que rápidamente yo quiero tocar este tema de cómo aparece Jesús en esas diferentes creencias y religiones. En el Islam, por ejemplo, Jesús es considerado un profeta importante. Nació de una virgen y hizo muchos milagros. Pero ¿qué sucede? En el Islam, ellos no creen que Jesús es Dios, ni tampoco que murió en la cruz. Gran problema, ¿verdad? Porque la cruz para nosotros es todo, ¿cierto? En el hinduismo, por ejemplo, consideran que Jesús es un maestro espiritual. A veces es visto como un avatar o una manifestación divina entre muchas de las que ellos dicen que tienen. Es uno entre muchos caminos, y quienes conocen un poco acerca del hinduismo saben que hay miles y miles de dioses que ellos consideran dioses. Así que no hay exclusividad en Cristo como Dios. En el budismo, por ejemplo, Jesús es considerado un maestro iluminado o un ejemplo de compasión. No es ni Salvador ni es Dios. Y en la nueva era o la espiritualidad moderna que vemos mucho hoy en día en las redes, eso está por todas y todas partes. Jesús es considerado un maestro de conciencia o una guía espiritual. Así que hay mucha gente que dice conocer a Jesús, pero en realidad no lo conocen. Ni decir de los testigos de Jehová o en el mormonismo. Pero bueno,
Muchas de estas religiones aceptan a Jesús como maestro, sí, profeta, sí, como una buena persona. ¿Pero qué rechazan ellos? La divinidad de Jesús, su exclusividad como Dios y su obra en la cruz. El mundo entero está dispuesto a darle a Jesús una estrellita de participación como un gran ser humano. Muy bien hecho. O a veces lo ven como pobrecito, él murió, como dice el apóstol, por la verdad. Y eso no es cierto, ¿verdad? Hay tres cosas que casi todas estas religiones o tradiciones rechazan: la divinidad, su exclusividad como Dios y su obra en la cruz. Y esto es algo que nosotros como cristianos debemos de tener claro y debemos entender el porqué de estas tres cosas. Jesús no solamente vino a enseñar cosas lindas, no murió por la verdad, no tuvo un lindo corazón y simplemente no. Como estábamos viendo la semana pasada, fue el Verbo que se hizo carne, correcto. Y esto es exactamente lo que queremos hablar en esta noche, un poco más acerca de quién fue Jesús aquí en la tierra. El Jesús real de los evangelios, el Jesús como se manifestó al mundo. Y con esto vamos a ver Hay un hermoso poema en el libro de Isaías. La ciudad de Jerusalén ha sido destruida por Babilonia, un gran reino del norte. Y toda esta gente judía había sido enviada al exilio. Pero algunos permanecían en la ciudad y se preguntaban, ¿qué está pasando? ¿Nos abandonó nuestro Dios? Sí, porque se suponía que Jerusalén sería la ciudad desde donde Dios reinaría sobre la tierra, trayendo paz y bendición a todos. Ahora, Isaías estaba diciendo que la destrucción de Jerusalén era un mal que ellos mismos habían causado, pues se habían apartado de su Dios, corrompiéndose. Así que su ciudad y su templo fueron destruidos. Todo parecía haberse perdido. Pero el poema sigue. Hay una atalaya en las murallas de la ciudad, y a lo lejos en las colinas vemos un mensajero corriendo hacia la ciudad. Él corría y gritaba, ¡buenas nuevas! Isaías dice, ¡qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas! ¡Hermosos pies! Sí, son hermosos, porque traen un hermoso mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que a pesar de la destrucción de Jerusalén, el Dios de Israel sigue siendo rey. Dios mismo va a regresar. Y el atalaya canta de gozo por las buenas nuevas de que su Dios todavía reina. Ahora, en el Nuevo Testamento nos encontramos con la misma frase, buenas nuevas, que en griego se traduce como evangelium, también traducido como evangelio. Así que cuando los cristianos dicen, crees en el evangelio, ellos quieren decir, crees en las buenas nuevas. Sí, pero no solo cualquier buena nueva. En la Biblia, la frase siempre es el anuncio del reino de un nuevo rey. Y en el Nuevo Testamento, los evangelios usan la frase para resumir todas las enseñanzas de Jesús. Ellos dicen que Él iba proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Jesús se vio a sí mismo como el mensajero que trae las buenas nuevas de que Dios reina. Sí, pero la manera que Él describió el reino de Dios sorprendió a todos. O sea, piensa. Un reino poderoso y exitoso necesita ser fuerte, que pueda imponer su voluntad y derrotar a sus enemigos. Pero Jesús dijo, el mayor en el reino de Dios es el más vulnerable, es el que ama, el que sirve al pobre. Él dijo que vivimos bajo el reino de Dios cuando respondemos al mal amando a nuestros enemigos, perdonándoles y buscando la paz. Es un reino al revés. Jesús también dijo que el reino estaba llegando con él. Sí, por ejemplo, hay una historia interesante donde hay un oficial romano de alto rango y él viene a Jesús rogándole que sane a su siervo. Y él incluso llama a Jesús su Señor y reconoce a Jesús como su autoridad. Y Jesús alaba a este hombre por reconocerlo como nadie lo había hecho todavía. No solo que Jesús estaba anunciando el reino de Dios, sino que era rey. Y así se riega la voz de que este hombre judío de Galilea hablaba y actuaba como que era el rey de Israel. Él nombró a 12 discípulos, siendo esto una imagen de las 12 tribus de Israel, sanando personas, perdonando sus pecados. Y todo esto amenazó a los líderes de Israel, hasta que finalmente decidieron matarle. Y Jesús se los permitió. Sí, lo cual era algo bien extraño si quiere ser el rey.
Tienes razón, pero para Jesús era lo que tenía que pasar. Jesús vio el pecado y la devastación de su pueblo Israel como una pequeña muestra de toda la condición humana, cómo toda la humanidad se rebeló contra Dios, resultando en tragedia y devastación para todo el mundo. Así que, ¿cómo es que Dios traería su reino a este mundo? Jesús creyó que sería a través de un sacrificio de amor por sus enemigos. Por eso en los evangelios, la crucifixión de Jesús se representa como la coronación del rey de los judíos. Sí, Él recibe una corona, también recibe una capa. Él es exaltado, levantado, no a un trono, sino a una cruz. Qué hermosos son los pies que traen buenas nuevas. Y las buenas nuevas ahora son que Jesús ha derrotado la muerte y que Él reina como rey. Él mismo ha perdonado nuestro pecado y corrupción y los ha conquistado con su vida y amor. Y Él envió a sus seguidores a seguir anunciando las buenas nuevas de este reino al revés, invitando a todos a que muestren su lealtad a Él, el Rey que derrotó la muerte con su amor. Gloria a Dios. El Rey que derrotó la muerte con su amor. Wow. Bueno, para empezar, vamos a ver este tema en 4 puntos. El primero de ellos es el ministerio de Juan. El segundo sería el reino se ha acercado, o sea, las señales del reino. La tercera sería el secreto mesiánico. Y la cuarta parte, la pasión de Cristo. Empezando por el ministerio de Juan, antes de que Jesús apareciera en el escenario de esta historia, ¿verdad? Primero llega Juan el Bautista, quien es un hombre bastante extraño, bastante peculiar en su modo de vivir, en su modo de vestir, en su modo de comer. Era una persona muy, muy particular. Y Juan también fue el último profeta del estilo del Antiguo Testamento. No el último profeta, pero sí de ese estilo del Antiguo Testamento. Pasaron 500 años de silencio profético en el pueblo de Israel y de repente aparece Juan. Así que te quiero pedir que me acompañes con tu Biblia al Evangelio de Marcos, capítulo 1. Vamos a estar leyendo el versículo 2 y 3. Sucedió como está escrito en el libro del profeta Isaías. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Este es Juan el Bautista. Pero hay algo en el ministerio de Juan que nos llega al corazón del creyente, y es que su mensaje era el mensaje del arrepentimiento. No simplemente vamos, que tú puedes, mira que te puedes sentir bien contigo mismo, tú tienes valor, no, debes arrepentirte porque Dios está cerca, el reino de Dios está cerca y te tienes que poner a cuentas con Él. Básicamente eso. Antes de empezar su ministerio, Jesús va a ser bautizado ¿por quién? Por Juan el Bautista, correcto. Y a mí me causa demasiada ternura, por decirlo así, la humildad de Jesús, porque Juan era conocido de Jesús, se conocían. Y aunque se conocían, a Juan le viene esa revelación de que Jesús es el Mesías en ese momento. Pero Jesús viene a él reconociendo primero el ministerio de Juan, la profecía que se cumplía a través de la vida de Juan, y no le importa que es un tipo con el que probablemente creció, de pronto se vieron en su niñez, ¿verdad? No, Jesús dijo, yo quiero ser bautizado, esto es lo que debemos hacer como seres humanos, el reino de Dios está por venir, nos debemos arrepentir y yo también quiero ser parte de eso. Así que vamos, allí donde están, en Marcos, regrésense un poquito hacia el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 15, y si no, aquí lo tenemos en las diapositivas. Dice, desde el 15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó.
Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía ¿como qué? Como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Wow. Wow. Dice en el libro de Juan, capítulo 1, no lo tiene que buscar, pero yo lo quiero leer. El versículo 31 dice que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Se estaba reconociendo que era, así como dice la Biblia, el principio y el fin, el alfa y el omega. Dice el versículo 31, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan conocía a Jesús, pero es en este momento donde se prueba aquel mensaje que le había llegado, que este era el Hijo de Dios, este era a quien ellos estaban esperando, al Mesías. Ahora, Jesús no se bautizó porque necesitara arrepentirse, ¿verdad? Eso espero que todos sepamos. Jesús nunca pecó, así que no era necesario que él se arrepintiera de esa manera y que se bautizara. Pero él se bautizó porque desde el primer momento que él empezó su ministerio, desde el primer momento en que él llegó a esta tierra, él vino para identificarse con nosotros como seres humanos. Tomó nuestro lugar en el río, aquel Jordán donde se bautizó, y después tomó el lugar que nos pertenecía a nosotros en aquella cruz. Amén. Esto fue lo que Jesús escogió hacer desde un principio: caminar como nosotros, ser tentado como nosotros, como los seres humanos, aunque nunca pecó y fue hombre perfecto. Amén. Así que vamos a esta segunda parte de cómo el reino se ha acercado. Y cómo el reino se acerca. En los evangelios vemos cómo el Señor empieza a hacer esto a través de señales milagrosas. Cuando Juan es arrestado, ahí es cuando Jesús toma el relevo y empieza su ministerio de una manera más visible. Ve conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 1, allí donde estábamos, pero vamos al versículo 14 y allí también lo tenemos en la pantalla. Dice Marcos capítulo 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El tiempo se ha cumplido. El reloj profético ya llegó a 3, 2, 1. Empezó a correr el tiempo. Todo esto que hemos venido estudiando desde la semana pasada empieza a suceder. Yo me imagino, de verdad, solamente me puedo imaginar la emoción, no la emoción porque ellos no sabían, pero el vivir esos tiempos sin saber que los estaban viviendo. Yo, de verdad, eso me vuela la mente solamente pensar de cómo la historia tomó lugar con estas personas en este tiempo. El reloj profético llega a 0 segundos. El momento finalmente llegó y empieza Jesús a demostrar que el reino no solamente era un discurso, no solamente era una prédica, sino que era acción. Eran cosas
reales, verdaderas, tangibles, que la gente podía tocar y ver y experimentar por ellos mismos. Jesús vino y empezó ¿a qué? A sanar enfermos, empezó a expulsar demonios, empezó a calmar las tormentas, ¿verdad? Multiplicó los panes y los peces y finalmente resucita a los muertos. Empieza a hacer cosas que jamás se habían visto con hombres de Dios, con profetas. Nunca antes se había visto este mover de Dios como en el ministerio de Jesús. Ahora, quiero que prestemos atención a algo muy importante, porque Juan, no el Bautista, sino el apóstol Juan, no llama a estos milagros, sino que los llama señales. Diga conmigo, señales. Y esto es algo muy importante, porque una señal, ¿qué hace una señal? Avisa, correcto, avisa, te da como, representa algo que está a punto de suceder o a punto de pasar, algo que se aproxima, ¿verdad? Cuando usted está en Estados Unidos, por ejemplo, y va manejando en el highway y va camino a Miami, por ejemplo, y hay un letrero que dice Miami 50 kilómetros. Tú no te vas a bajar y enseguida ya llegamos a Miami, aquí estamos. No, ¿verdad? Es solamente una señal de que ya casi estás. Exacto, casi estás llegando al lugar, a tu destino. Los milagros de Jesús eran asimismo señales que representaban quién era Él como Dios, como Mesías, como el Hijo de Dios. Y señalaban también hacia dónde iba a ir la historia. Diga conmigo, la historia. La historia iba a un punto específico y está todavía yendo a un punto específico. Estamos en otro tiempo profético. ¿Y cuál es ese tiempo específico al cual debemos llegar? La restauración de todas las cosas. La restauración de todas las cosas aquí en la tierra. Por eso mismo, todo lo que hacía Jesús nos daba un sneak peek, por decirlo así, un preview a cómo será todo cuando Dios restaure todas las cosas. Cuando Jesús sanaba a un ciego, no solamente le estaba devolviendo la vista, aunque para esa persona probablemente lo era todo. Un ciego viendo otra vez, me imagino cómo le revolucionó la vida. Pero no solamente estaba sanando al ciego. ¿Qué estaba diciendo con eso? En mi reino no va a haber ceguera. Esto no va a suceder. Amén. Cuando resucitó a Lázaro, ¿qué señal estaba dando con eso? No va a haber muerte. La muerte ya no va a tener poder, ni sobre nosotros, ni sobre la tierra. Nadie más va a experimentar la muerte. Usted sabe lo doloroso que es pasar por la pérdida de un ser querido. Es horrible. Las personas que han pasado por eso, cuando se acuerda de un funeral, o sea, eso es algo que hasta el día de hoy la gente que cree que todo existió de la nada, todo se hizo de la nada, los ateos, que creen que nosotros evolucionamos del mono, no pueden explicar cómo el ser humano, por tantos millones de años que ellos dicen que existe la Tierra y todo el universo, ¿por qué no hemos superado la muerte? ¿Por qué duele de igual como desde el primer día? Desde Caín y Abel, me imagino lo doloroso que fue eso para la mamá de Abel. Y miles de años después, es igual de doloroso. ¿Por qué? Porque la muerte no era el plan original de Dios. Pero en el Señor, en el reino de Dios, no va a haber más muerte. Amén. ¿Alguien puede decir un amén fuerte? O sea, eso a mí me emociona. Yo no quiero experimentar eso jamás. Los que hemos pasado por eso sabemos lo doloroso que es. Y la esperanza de que nunca más nos vamos a tener que preocupar por eso. ¡Wow! Gracias, Señor. Amén. Así que Juan lo dice perfectamente al final de su evangelio. Y vamos rápidamente allí a Juan capítulo 20, versículo 30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro,
pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aleluya. Las señales no eran el punto, no eran el destino final. Las señales estaban apuntando hacia algo mucho mayor. La fe en quien es Jesús es lo importante. Era importante que la gente que veía las señales creyeran en Jesús. Ese era el punto. Las señales solamente probaban quién era Él y que de verdad es quien Él dice que es. Es una cosa que un loco se levanta a decir, yo levanto muertos y yo camino por el agua también. Y hay tanta gente que no dice que pueden hacer tantas cosas, ¿verdad? Es una cosa que lo diga, pero otra cosa que lo demuestre con hechos y acciones y que la gente lo vea. Esa es la diferencia entre Jesús y cualquier otro profeta, Dios que dice ser. No, es la diferencia en que Jesús era realmente quien Él decía que era. Pero esa es una prédica para otro día. Bueno, hay algo que también tenemos que ver, que Jesús, algo muy importante acerca de la vida y el ministerio de Jesús, es que Jesús no solamente sanaba a los que estaban en el centro de la sociedad, completamente lo contrario. ¿Y qué decía el video? Me encanta el término que usa, que es el reino al revés. ¿Por qué al revés? Porque en el mundo real, en la actualidad, hasta el día de hoy, ¿cómo funciona todo? A través de lo mejor, uno siempre compra lo mejor que uno pueda comprar. Uno cuando necesita un favor de alguien, uno busca la mejor persona que pueda solucionar. Cuando uno está buscando un trabajo, uno no va a la persona, al recepcionista, no, uno quiere ir donde la persona más alta, el jefe, para poder conseguir algún tipo de favor, algún tipo de gracia, ¿cierto? Cuando uno siempre está buscando a las personas que están como que en la alta sociedad. Algo que es muy común en los países de nosotros, latinos, yo puedo hablar por el país de Colombia, es algo muy común que los papás, sin importar su situación económica, hacen hasta lo imposible para que sus hijos tengan una educación. ¿Y por qué hacen eso? Sin importar de dónde vienen, ellos se criaron en una chocita por allá, pero trabajan duro. ¿Para qué? Para pagarle a sus hijos el estudio, porque ellos dicen, mi hijo sí va a ser alguien en la vida. Esa es una frase que se usa mucho en las familias latinas. Mi hijo sí va a llegar a ser alguien. ¿Por qué? Porque consideran que llegar a ser alguien es llegar a estudiar. Y eso no es así, es algo importante, pero no es la realidad. Y por eso el ministerio de Jesús era tan peculiar y por eso el video lo llama el reino al revés. ¿Por qué? Porque Él se enfocaba en los marginados, sanaba a los marginados, a los leprosos, a quienes nadie se atrevía a tocar, a las mujeres que no eran escuchadas en ese tiempo, en ese momento en la historia, a los endemoniados, a quienes todos evitaban, porque ¿quién quiere involucrarse con un endemoniado? Hasta uno cristiano al día de hoy, uno como que ve una manifestación y como que wow, y después no, Señor, en el nombre de Jesús, pero al principio como que da un poquito como que de miedito, ¿no? Entonces, los gentiles también, que estaban fuera del pacto, a todas estas personas, Jesús enfocaba en el centro de su ministerio. El reino de Dios no llega solamente para la gente que vive cómodamente, aunque sí llega para ellos también, para todos, y gloria a Dios por eso, o a las personas que solamente tienen buena reputación. No, llega especialmente para aquellos que el mundo ha rechazado. El reino al revés, me encanta ese término. Ahora, esta es la manera en que funciona el reino de los cielos. No vino Él a impresionar con ejércitos y con espadas, que era lo que muchos esperaban. Pero ¿qué enseña el Señor? Que aquel que se humilla será exaltado y quien se exalta a sí mismo será humillado.
En el mundo todo funciona por quien tiene más dinero, por quien tiene más influencia, todo el mundo quiere una palanca, ¿verdad? Pero el reino de los cielos funciona totalmente diferente. Gloria a Dios por eso. Jesús nos demuestra eso no solamente con su enseñanza, sino con su vida, porque también nació en el peor lugar donde pudo haber nacido el Rey de Reyes, Señor de Señores, y ni siquiera tenía un buen lugar para nacer. Trabajó por años también en algo lo más común y corriente que una profesión en ese momento, lo más común y corriente que era la carpintería, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿ustedes qué saben que hacía Jesús a sus 20 años? ¿Ah? ¿Alguien dijo algo? No sabemos nada, o sea, no los quiero corchar, pero verdad, no sabemos qué hacía a sus 20 años. Ayudaba a su madre, ok, sí, cierto. A sus 25 años, ¿qué hacía el Señor? Mesa y sillas, era un carpintero. A sus 28 años, ¿qué hacía el Señor? Mesas y sillas. Eso es todo lo que sabemos del Señor antes de su ministerio. ¿Por qué? Porque era una persona más en la sociedad. Era una persona más. El príncipe de paz, el prometido salvador del mundo, alfa y omega, principio y fin. Todo el poder está en sus manos. Y aún así escogió vivir con una persona común y corriente por años, esperando que el tiempo de Dios, el tiempo del Padre, la voluntad del Padre. Wow, eso también lo podemos ver en las bienaventuranzas. La sencillez del corazón de Jesús. Eso es lo bello de nuestro Dios. Amén. No solamente eso, pero muchas cosas. Gloria a Dios por eso. Y con eso vamos a la tercera parte de esta enseñanza de esta noche. El secreto mesiánico. Diga conmigo, el secreto mesiánico. A lo largo de los evangelios, cada vez que Jesús sanaba a alguien o cada vez que algún demonio se manifestaba y lo reconocía, ¿qué hacía él? Decían que no lo dijeran. Ajá. Ok, sí, la chispoteaban. Correcto. Decían, no lo digan, cállense, guarden silencio. ¿Por qué? Vamos a ir rápidamente a, no vayan porque están allí, el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 34. Vamos rápidamente al versículo 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios. ¿Por qué? Porque le conocían. Ahora, ¿por qué? Si Jesús vino a anunciarse como el Mesías, ¿por qué mandaba a callar a todo el mundo cuando decían, tú eres el Mesías? Por humildad, ¿ok? Sí, puede ser, es cierto. Sí, de verdad que sí, Jesús era humilde. Pero hay tres razones que yo quiero tocar en esta noche. Primero, y eso sí lo puede ir anotando si quiere. Primero, el pueblo judío esperaba un Mesías político. No esperaba un carpintero. O sea, ellos estaban pasándola no tan chévere con el Imperio Romano. Y viene el Mesías y viene como un carpintero, no viene como un rey de guerra con espada y ejércitos, no. Entonces, el pueblo judío esperaba a una persona completamente diferente. No completamente, pero bastante diferente en ese momento. Estaba esperando que Jesús fuera un revolucionario político. Buscaban a un rey que viniera a librar la nación de la dominación romana. La exigencia de liberar a Barrabás, por ejemplo, un celote político, en lugar de Cristo, eso nos muestra que la mayoría de ellos querían era sangre. No querían paz y amor no. Querían que cayera el Imperio Romano en ese momento. Querían un líder de esa manera, violento. Si Jesús se hubiera presentado públicamente como el Mesías en ese momento, desde su primer día en su ministerio, las multitudes lo habrían convertido en esa figura política que ellos deseaban, que estaban esperando. Un líder de una revolución.
Y de hecho en Juan capítulo 6 dice que después de alimentar a los 5,000, la gente intentó hacerlo rey por la fuerza. Y Jesús tuvo que escaparse. Estas expectativas no eran completamente erróneas, como hemos visto en la serie anterior con Él viene, Maranatá, porque el Señor sí viene con otro ritmo, por decirlo así, cuando venga por segunda vez. Pero cuando viene Jesús a la tierra por primera vez, la mayoría de la nación no iba a comprender el papel completo del Mesías. No entendieron lo que anunciaban los escritos proféticos porque estaba allí, solamente que ellos no estaban prestando atención. No pasaron la clase de Isaías 53, que vimos el viernes pasado. Que el Mesías no solamente sería un gobernante político, sino que también iba a ser un siervo que sufría. Jesús mantuvo esa identidad como Mesías oculta para no alimentar esas no falsas expectativas, las expectativas incompletas, por decirlo así. Y para que no provocara eso al gobierno romano a que hiciera algo contra él antes del tiempo indicado, porque él tenía una tarea en la tierra. Ahora, la segunda razón por la cual él callaba esto antes del tiempo indicado, era que sus discípulos más cercanos no estaban listos, no estaban ready para realmente comprender lo que significaba ser el Mesías. Y esto ocurre, por ejemplo, cuando Jesús les pregunta, ¿quién dicen ustedes que yo soy? ¿Y qué le responde Pedro? Tú eres el Mesías. Dice Marcos capítulo 8, versículo 29. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Y muy bien por Pedro porque acertó, sacó un 100. Pero ¿qué pasa versículos después cuando Jesús le explica que el Mesías debe morir? Pedro le dice absolutamente que no. Eso no puede pasarte a ti, o sea, a todos menos a ti, o sea, tú eres el Mesías. Eso nunca te va a pasar a ti. Que yo vivo y no, eso no te va a pasar a ti. Pedro conocía el título de Jesús, que era el Mesías, pero no sabía todo lo que significaba eso, todo lo que venía con el título de Mesías. Ni Juan el Bautista completamente entendía lo que cargaba Jesús, aunque sí lo entendió en un momento, pero en su momento más fuerte, más duro, en su prueba más fuerte, cuando lo arrestan, está encarcelado. Y Juan el Bautista duda y le pregunta a Jesús, ¿eres tú de verdad? ¿O esperamos a alguien más? O sea, si tú tienes a Jesús, si tienes la certeza de quién Él es y te atreves a preguntarle, o sea, ¿estamos esperando a alguien más o eres tú? Es algo fuerte. ¿Por qué? Porque no esperaba que Jesús fuera así. De pronto en la mente de Juan pasó por algún momento, no estoy diciendo que fue así, pero de pronto por algún momento dijo, si realmente es Jesús, si realmente es el Mesías, entonces ¿por qué yo estoy aquí en la cárcel? Y le cortan la cabeza a Juan. Entonces, en sus mentes no tenía sentido que un rey eterno no se defendiera, que no tuviera un ejército, que no se levantara contra el imperio romano en ese momento. Pero la tarea de Jesús era muy específica y los tiempos en los que él vivía también eran muy específicos y él estaba siguiendo todo un cronograma, sí, él estaba siguiendo todo muy específicamente. La tercera razón por la cual él mantenía esto como secreto por un tiempo es que el secreto no podía ser descubierto antes de la resurrección. ¿Por qué? Porque la única manera de entender correctamente lo que significa Cristo, el Mesías, es pasar por la cruz y experimentar la tumba y después la tumba vacía.
El título Mesías solo tiene su verdadero significado cuando va de la mano de todo esto. La muerte y la resurrección de Jesús. Cuando lo ves cargando esa cruz, es allí donde Él cumple parte de su tarea como Mesías. Y esto era necesario. Dice Lucas, capítulo 24, versículo 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Era necesario que Él pasara por eso. El viernes pasado Sabdi tocó este versículo que yo siento que es uno de los más devastantes en la Biblia. Te rompe el corazón, el Salmo 22. Y vamos a leer desde el versículo 14. Dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esta fase de ese Mesías era necesario que Jesús pasara. Y sí lo vamos a ver regresar en gloria algún día. Nadie va a poder negar que Jesús realmente es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿qué pasaba? Tenía que pasar por la cruz. Era necesario pasar por esta humillación. Así que, ¿qué nos enseña el secreto mesiánico? Nos enseña que no podemos diseñar un Jesús a nuestra imaginación, ¿verdad? Creo que todos antes de venir al Señor realmente hemos experimentado eso. Que Jesús en nuestra mente era como, ay, sí, como que el angelito de la guardia, o sea, ese tipo de relación, ¿no? Ay, Diosito, yo sé que cuando yo le oro a Diosito, Él me cumple las cosas. Y hasta ahí era Diosito, pero Dios no tiene ni autoridad sobre tu vida, vives como se te da la gana. Teníamos ideas erróneas de quién era Dios. Y asimismo, ellos tenían una visión un poco distorsionada de cómo tenía que ser el Mesías en ese momento. Pero Dios no encaja en nuestros moldes. Tenemos que nosotros encajar en los moldes de Él. Y gloria a Dios porque los moldes del Señor son asombrosos, perfectos, gloriosos, mucho mejor de lo que nosotros nos podemos imaginar o esperar. Amén. Así que llegamos a la parte final de esta enseñanza, la cuarta parte, que es la pasión de Cristo. Y yo voy a hacer mi esfuerzo para no llorar en esta parte, porque llegamos a la parte más dolorosa, pero gloriosa de esta historia. Cada milagro, cada enseñanza que dio Jesús, cada confrontación hacia los fariseos, todo eso iba apuntando ¿hacia qué? Hacia la cruz. Y cuando llegamos a la cruz, cuando vemos a Jesús clavado con una corona de espinas en la cabeza y una placa que decía el Rey de los Judíos, en burla, lo primero que necesitamos entender es esto, que no fue un accidente. Debemos entender que no fue, que él hizo demasiada bulla y por eso lo mataron. Que empezó a decir muchas cosas controversiales y por eso lo mataron. Jesús no lo mataron. Y qué coincidencia que la canción dice todo lo que estoy diciendo ahorita. Jesús no lo mataron. Él se entregó su vida. Escogió la cruz. Jesús no fue crucificado simplemente porque estaba revolucionando un pueblo. No. Jesús se entregó a sí mismo y no fue fácil para Él. Y es ahí donde podemos ver la humanidad de Jesús. Por eso en el jardín de Getsemaní, Él habla con el Padre
porque no quería pasar por eso. Y si usted no se ha leído los evangelios, le digo, de verdad, lo animo a que lo haga, porque wow, cómo podemos ver la belleza de Cristo en los evangelios. Y cuando él estaba en ese jardín, él decía, si es posible, yo no quiero pasar por esto, pero que se haga tu voluntad, hablando con el Padre. Él no quería pasar por eso, pero lo pasó y escogió entregarse a sí mismo, por ti y por mí. Dice Hebreos, ve rápidamente al libro de Hebreos, y yo quiero que resaltes esto. Si tienes un resaltador, si tienes un lapicero, escríbelo también, resáltalo con tu lapicero. Si no te gusta escribir en tu Biblia, hazlo, porque no, si no quieres no lo tienes que hacer, pero de verdad anota este versículo y que no se te olvide. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Están allí? ¿Casi? Amén. Dice el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, ¿por qué? Por el gozo. ¿Por la tristeza? ¿Por el gozo? ¿Por la angustia? No, por el gozo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Jesús fue a la cruz pensando en ti y en mí. Por eso se entregó. Y algo que a mí me encanta resaltar con personas que son nuevas a la fe o que están empezando a leer la Biblia y que de pronto no tienen ciertos conceptos claros, a mí me gusta resaltar el hecho de que Jesús murió en la cruz, sí, por el mundo, por todos, por la humanidad, pero por la soberanía de Dios y la eternidad, o sea, la habilidad de Dios para ver todas las cosas y conocer todas las cosas, te estaba viendo a ti y a mí. En esa cruz, no fue que, en general vamos a hacer como que control A, selecciono a todos y muero por todo mundo. No. Él estaba pensando en ti, estaba pensando en mí, estaba pensando en la pastora Eddie, estaba pensando en Erika, estaba pensando en Alexandra, estaba pensando en cada uno de nosotros. Ese es el impacto de la cruz. No es simplemente una generalización a la humanidad, no. Él estaba viendo tu rostro y el mío. Y por eso es lo importante del entender el sacrificio de Cristo. Porque mucha gente te puede preguntar, ¿por qué fue que Jesús murió? No, por mis pecados. Lo entendemos, ok, pero no entendemos que de verdad nos vio antes de que nosotros naciéramos. Antes de la fundación del mundo, Él tenía este plan para la humanidad y también conocía que tú ibas a estar en esta tierra, caminando en ese tiempo y que necesitabas desesperadamente de la salvación que ibas a obtener solamente a través de la cruz, la muerte y la resurrección de Cristo. Así que eso es lo más importante que nos podemos llevar de esta noche. No solamente fue una generalización, y perdonen que estoy predicando porque esto tiene que ser una enseñanza, pero de verdad es algo que nos tenemos que recalcar siempre, porque el impacto de la cruz es diferente cuando entiendes, wow, o sea, Él estaba realmente pensando en mí. No era una generalización de que, por allá la gente del 2000 y pico, no, era una realidad para el Señor. El precio pagó por nuestra libertad, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Wow. Y como vimos el viernes pasado, Isaías lo había visto 700 años antes. Dice, ahí tenemos la diapositiva, Isaías capítulo 53, versículo 4, dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Cada situación de tu vida, el Señor la sabía, la vio en la cruz. Él lo tenía en cuenta. Wow, eso me vuela la mente. Esa fue la obra de la cruz. Y yo te quiero presentar rápidamente este término, porque la teología detrás de la cruz se llama expiación sustitutiva. Di conmigo, expiación
sustitutiva. Y suena un poco complicado, pero en realidad no lo es muy sencillo. Alguien tomó tu lugar. Te pertenecía a ti ese castigo, pero alguien tomó tu lugar. El inocente fue tratado como culpable, para que el culpable pudiera ser tratado como un inocente. Jesús no muere por sus amigos, Jesús no muere por sus discípulos, muere por sus enemigos. La Biblia dice que aun cuando nosotros éramos sus enemigos, Él murió por nosotros. Para que tú y yo, aun cuando éramos enemigos de Dios, nos pudiéramos reconciliar con el Padre. ¿Cómo no nos va a conmover eso? ¿Cómo no vamos a llorar en un servicio cualquiera cuando recordamos el valor y el peso del sacrificio de Cristo? Entonces llegamos al momento clave, cuando Jesús, después de horas en agonía, pronuncia las palabras. Dice Juan, capítulo 19, versículo 30, lo puede anotar y lo puede buscar después en su casa. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. En el griego original, esa frase es una sola palabra que dice tetelestai. Tetelestai viene del verbo griego teleo, que significa completar, terminar, cumplir, llevar algo a su propósito final. Se cumplió la tarea. Hecho está. También está relacionada con telos, que significa fin, meta o propósito cumplido. Tetelestai también era un término relacionado con comerciantes en la época que escribían sobre una deuda cuando era pagada en su totalidad. Wow. Yo no creo que fui la única ¿cuándo fue? En el 2000, hace un par de años atrás, cuando el gobierno dijo que iba a quedar pagado, liquidada, cancelada toda deuda de los impuestos desde el 2017 hacia atrás. Mucha gente se gozó, se regocijó, hizo fiesta, ¿por qué? Porque hay gente que tenía deudas bien grandes. Si tú no tienes un negocio, de pronto no te duele, pero con personas que tenían años luchando con eso, hacían fiesta. Ahora, la deuda que tú y yo teníamos, wow. Cuando tú te acuerdas del pecado que Jesús ha perdonado, no nos podemos ni imaginar la deuda grande que teníamos con el cielo. Y Jesús anuló esa deuda, la canceló por siempre, ni siquiera durante un término medio, no, por siempre y para siempre. El documento de tu deuda fue clavada en esa cruz y sobre él está escrito tetelestai. Gloria a Dios por eso. Ahora, Mateo nos cuenta que en el momento en que Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Qué era ese velo? ¿Y por qué era importante el velo? Nosotros cantamos en la canción esa hermoso nombre, el velo partiste. Hay mucha gente que, ¿el velo? ¿Cuál velo? El velo de la novia de Cristo, el velo. No. ¿Qué era ese velo? ¿Por qué era importante? El velo era esa cortina enorme que separaba el lugar santísimo del resto del templo. Una barrera que había entre la presencia de Dios y el pueblo. Y Dios rasgó por completo esa barrera cuando Jesús muere en la cruz. Dios abrió de esta manera, a través de ese velo, abre el camino para ti y para mí, para que nosotros tengamos acceso de por vida y por toda la eternidad a la presencia de Dios. ¿Es o no es eso una gloriosa realidad para el creyente? Dice Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne.
Dice el versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es que prometió. Él prometió y cumplió. Prometió y cumplió. El Cristo que fue prometido llegó. Y el Cristo que llegó se manifestó con gloria, con señales. El Cristo que se manifestó murió y al morir declaró que todo estaba consumado. Y al resucitar nos da la certeza de la victoria sobre la muerte y el pecado. Esto no es una prédica, así que no se ministren tanto. Tenemos hemos llegado al fin de esta enseñanza. Esta noche, les digo, para mí es difícil, o sea, yo siento que no soy maestra, me gusta predicar más, pero por eso mismo, porque me conmueve demasiado la obra de la cruz. Y es algo que nos debe conmover todos los días. Y si no nos conmueve todos los días, entonces busquemos que nos conmueva. No es algo que como que, ay, si no lo siento, no tengo la motivación, entonces ya, no. Búscalo. Si no lo sientes, búscalo. Si no sientes esa atracción por las cosas de Dios, búscalo. Escudriña la palabra. Mire, el mejor consejo que me pudo dar alguien con respecto a la palabra de Dios fue la pastora Girama, cuando yo llegué a la iglesia y me dijo, hija, si tú no te has leído la Biblia todavía, empieza por los evangelios. Empieza por los evangelios, termina el Nuevo Testamento y después continúa al Antiguo Testamento. Hay gente que es muy estricta con eso, no, se tiene que leer en orden todo. Pero a mí eso me cambió la vida porque yo tenía años tratando de leer desde el Génesis en adelante y nunca llegaba. Llegaba a Génesis 20 y hasta ahí llegaba y después el otro año Génesis 1, del 1 al 25 y el año siguiente, porque nunca terminaba. ¿Y qué sucedió cuando ella me dice eso? Yo le hago caso y yo me leo los evangelios completamente, sigo con las cartas de Pablo. Yo literal me consumo el Nuevo Testamento como en 2 semanas. Y después empiezo a leer Génesis y todo el Antiguo Testamento. ¿Y qué pasa? Por la revelación de Cristo, todo en el Antiguo Testamento me volaba la mente. Y para mí era tan fascinante porque tenía la revelación de quién era Jesús. ¿Quién es Jesús para mí? Así que yo te invito, si usted no ha leído la palabra, nunca se ha terminado, nunca se ha leído un libro, haga el esfuerzo por hacerlo, porque de verdad la bendición que va a venir a su vida a través de eso es incomparable. Si no puede empiece por Mateo, evangelio por evangelio. Después el libro de los Hechos, poco a poco. Después las cartas de Pablo. Todo, porque de verdad que lo va a bendecir.